El 14 de febrero del año 1714 muere en Madrid, España, María Luisa Gabriela de Saboya, la reina consorte de Felipe V, y María Ana de la Tremouille, princesa de Ursinos, usaría la influencia que ejercía en el entorno del monarca para buscar una nueva reina que le permitiera mantener su poder e influencia, es decir, buscaba una reina de perfil bajo, fácilmente controlable. La elegida fue Isabel de Farnesio, pero hubo dos cosas que no podía imaginar la princesa de Ursinos. La primera, que la Farnesio no iba a ser nada fácil de manejar y que no tenía nada que ver con la reina anterior. Y la segunda, que solo tendría con la nueva reina un único y fugaz encuentro. Pero ¿quién era Isabel Farnesio? Isabel Farnesio nació en Parma, actual Italia, en el Palacio de la Pelota, en el año 1692. Su padre fue Eduardo III, duque de Parma, y su madre la condesa palatina Dorotea Sofía de Neoburgo. Fue criada en reclusión, en un apartamento en el Palacio Ducal de Parma. Su educación fue excelente. Podía hablar y escribir latín, francés y alemán, y fue educada en retórica, filosofía, geografía e historia. Pero, según se informa, no encontró interés en sus estudios y carecía de intereses intelectuales. Fue una mejor estudiante dentro de la danza, estudió pintura y disfrutó de la música y el bordado. Descripciones de la época la describen como alta, bien formada y un poco rolliza. Tenía un aire altivo y una mirada dominadora, pero su rostro estaba marcado por la viruela, y eso era probablemente lo que más la deslucía. Tenía 21 años cuando en el año 1714 se casó en Parma por poderes con Felipe V. Estaba previsto que se trasladara por mar a España, a donde debía arribar por Alicante. Pero dando muestras de iniciativa personal, se detuvo en Génova y decidió cambiar de planes y viajar por tierra, deteniéndose para visitar en su retiro francés a su tía doña Mariana de Neuburg, la viuda de Carlos II de España. En Pau, en el mes de noviembre, se produjo el encuentro de las dos reinas. Después, en Pamplona, se encontraría Isabel de Farnesio con Alberoni, un cardenal italiano y el principal consejero del rey Felipe V. El rey la esperaba en Guadalajara y la hasta entonces muy influyente princesa de los Ursinos se adelantó hasta Jadraque para darle la bienvenida. El 23 de diciembre por la noche, en el viejo castillo de Jadraque, este encuentro quedaría grabado para siempre en la historia. Según algunos historiadores de la Ursino, esta tomó por la cintura a la reina y la hizo dar un par de vueltas. Tras examinarla, hizo referencia a lo mal formada que estaba y a su gordura. Ese trato tan despectivo y arrogante no lo pasó por alto la orgullosa parmesana. Según los relatos del duque de Saint-Simon, Luis de Rouvroy, la reina se puso enseguida a decir cosas ofensivas, a gritar, a llamar, a pedir que viniesen los oficiales de la guardia y a ordenar a Madame de los Ursinos de forma insultante que se quitase de su presencia. La princesa intentó hablar y defenderse de los reproches que recibía, pero la reina, redoblando su furor y sus amenazas, empezó a decir a gritos que echaran a aquella loca de su presencia y de su casa, y así se hizo inmediatamente. Aquella noche la princesa de los Ursinos abandonaría España para siempre. Esta reunión pondría punto final al inmenso poder que la princesa de los Ursinos había disfrutado en España durante los cruciales años del comienzo del reinado de Felipe V. Pero Isabel Farnesio no estaba dispuesta a tolerar rivales. El marqués de San Felipe atribuiría la decisión a la ambición de mandar de la reina, pero el ministro de Hacienda, Jean Horry, diría: hay que considerar esta acción simplemente como la decisión de la reina de aprovechar la primera oportunidad para ejercer su dominio sobre el rey. Pero
Lo más factible, según los historiadores, es que simplemente Isabel conocía su influencia sobre el monarca y no quería a nadie entre ella y el rey. Es por ello que pudo forzar su salida para tenerla lo más lejos posible. Isabel de Farnesio partió de Jadraque hacia Guadalajara para encontrarse con Felipe V, que la guardaba en el hermoso palacio plateresco de los duques del Infantado, impaciente por celebrar con su esposa la Nochebuena. Como escribió el duque de Saint-Simon, el rey, habiendo dado la mano a la reina, la llevó enseguida a la capilla, donde se ratificaron expeditivamente las bodas, y de allí a su habitación, donde en el acto se metieron en la cama antes de las 6 de la tarde, para no levantarse más que para la misa del gallo. Felipe V se conformó en todo con lo dispuesto por su esposa, incluida la despedida de la princesa de los Ursinos. Durante su reinado, Isabel supo ganarse la voluntad del rey e imponer sus propios criterios en la corte. Así logró ejercer una gran influencia en la política española y apartó de la corte a los elementos pro-franceses y patrocinó el ascenso de Giulio Alberoni y Joan Willem Ripperda. La reina nunca mostró afecto, sino desdén por sus hijastros. Para ella, los descendientes del primer matrimonio del rey con María Luisa Gabriela de Saboya constituían un escollo más para lograr su principal objetivo, dotar a sus hijos. Felipe V tenía dos obsesiones, el sexo y la religión. Con humor lo expresaría Giulio Alberoni, afirmando que lo único que el rey necesitaba era un reclinatorio y una mujer. Y a partir de la Nochebuena de 1714 se entregó Felipe V a Isabel de Farnesio sin límite ni medida. El embajador francés Saint-Aignan escribiría en 1717: el monarca se está destruyendo visiblemente a causa de la utilización excesiva que hace de la reina. Está completamente agotado. De su matrimonio con Felipe V tuvo 7 hijos. Carlos, luego Carlos III de España, Mariana Victoria, luego reina consorte de Portugal, el infante Felipe, duque de Parma, María Teresa, delfina de Francia, Luis Antonio Jaime, conde de Chinchón, María Antonieta, reina consorte de Cerdeña, y el infante Francisco, muerto durante la infancia. Fue a través de esta debilidad del rey como la reina se hizo poderosa e influyente en la alcoba y en el reino. Isabel de Farnesio utilizaba el placer al servicio de su designio de poder, de su ambición de mando, pero este control que ejercía sobre el rey y a través de él sobre el poder y el gobierno de la monarquía, para que resultara todavía más eficaz, debía ser exclusivo. Y así puso en práctica otro recurso típico: aislar al monarca de toda otra posible influencia. La reina Isabel, ayudada por Giulio Alberoni, fue también maestra en el arte de monopolizar a Felipe V, manteniéndolo totalmente para ellos y haciendo que resultara inaccesible para todos los demás. Es así como el rey mandaba en España y la reina en el rey. Isabel de Farnesio, sin poseer un gran talento político, disfrutó durante los largos años de reinado de su marido de un gran poder. Enérgica, voluntariosa, ambiciosa, su figura preside medio siglo de la historia de la monarquía española. La reina Isabel tenía personalidad, pero, aunque algunos la criticaban, otros, como el duque de Saint-Simon, que era un verdadero experto en realeza, la alababan y decía: era realmente encantadora, con un aire de grandeza y una majestad que nunca la abandonaban. En torno a la reina, otros personajes influían y participaban en el poder. Fundamental fue, desde 1715, Alberoni, que contaba con la confianza de la reina y actuó como un verdadero primer ministro, con influencia decisiva en la orientación de la política exterior española, inmediatamente después del Tratado de Utrecht. También fue importante el confesor real,
el padre Daubenton, a quien el rey recurría constantemente para consultarle sobre sus infinitos escrúpulos religiosos y también para pedirle consejo sobre los más variados asuntos de Estado. Pues si en una monarquía absoluta de derecho divino resulta siempre difícil distinguir el ámbito temporal del ámbito espiritual, en la insegura e indecisa conciencia del rey Felipe V resultaba casi imposible. Al morir Felipe V, Isabel se trasladó junto con sus hijos Luis y María Antonia desde el Palacio del Buen Retiro hasta el Palacio del Duque de Osuna, que estaba situado en la zona de la actual Plaza de España de Madrid. Pero un año después, en agosto de 1747, su hijastro, ya convertido en Fernando VI de España, la desterró al real sitio de la granja de San Ildefonso, en Segovia, aunque ella se construiría otra residencia, el Palacio Real de Río Frío. En esos años de destierro, Isabel Farnesio vivió dedicada a sus tareas privadas, sin embargo, siempre atenta a la evolución del reinado de su hijastro y sobre todo atenta a su salud y muy especialmente después de la muerte de su esposa Bárbara de Braganza. En el año 1759 moriría Fernando VI sin descendencia y subió al trono el hijo de Isabel, Carlos, el que sería Carlos III de España, y ésta volvería a la corte. Sin embargo, las continuas peleas y discusiones con su nuera María Amalia de Sajonia la hicieron retirarse hasta el fin de sus días a la localidad madrileña de Aranjuez. Isabel muere en el año 1766 y fue enterrada junto a los restos de su difunto marido Felipe V en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, en un mausoleo emplazado en la Real Colegiata de la Santísima Trinidad, en la llamada Sala de las Reliquias, en la provincia de Segovia. Y hemos llegado al final de este relato, que espero que haya sido tan interesante para ustedes como lo fue para nosotros. Gracias por ver nuestros videos y por suscribirse al canal. Espero que nos encontremos en otro video para juntos seguir aprendiendo historia. Chao, nos vemos.